Si crees que el universo tiene un propósito o que existe alguna clase de orden que rige la realidad, olvídalo. Porque más allá de las estrellas, fuera del alcance de la razón, acechan los temibles dioses exteriores, entidades insondables cuya mera existencia convierte nuestras simples creencias en una broma pesada. Y no son deidades que busquen algún tipo de veneración o de fervor, no disfrutan escuchando nuestras plegarias. Son el latido insensato del caos, la manifestación de un horror tan vasto que la mente humana no puede abarcarlo sin romperse, y a pesar de todo, muchos de vosotros seguís empeñados en rezarle. Y como no hay nada más obstinado que la voluntad de un trastornado, permitidme que os exponga los 15 dioses exteriores más temibles y ordenados por grado de peligrosidad, con la inútil intención de evitar al menos que recéis a los más amenazadores. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de los 15 dioses exteriores más peligrosos de los mitos de Cthulhu. Antes que nada, si sois del grupo de cultistas que gustan de conocer la historia que hay detrás de la creación de los dioses exteriores, acompañadme por favor en la exposición que me propongo haceros de manera inmediata. Si por el contrario y para mi tristeza sois del grupo de fieles más casuales o impacientes, podéis saltar directamente al top 15 en el minuto que aparece ahora mismo en pantalla. ¿Qué significa ser un dios exterior? Pues aunque el devenir de la cosmogonía lovecraftiana a lo largo de todos estos años ha terminado mezclando el concepto de dioses exteriores con el resto de categorías, a saber, los dioses primigenios o grandes antiguos, según los creó nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, y esa insultante y nauseabunda tergiversación del horror cósmico original creada por August Derleth y a la que le puso por nombre dioses arquetípicos. Lo cierto es que los dioses exteriores son únicos en su capacidad para despertar nuestro asombro y terror, porque son aquellos que resultan más antiguos que el tiempo y que existen fuera del espacio mismo, y no habitan la Tierra, al menos no de forma permanente, salvo incongruentes excepciones que descubriremos más tarde, sino que acechan en las insondables profundidades del cosmos, o más allá de nuestras 3 dimensiones. No obstante, algunos han encontrado la forma de manifestarse en nuestro mundo, trayendo con ellos la locura y la desesperación. Curiosamente, Howard Phillips Lovecraft nunca usó el término dioses exteriores. Él los llamaba los otros dioses, y los catalogaba como entidades que yacen más allá de la razón, en un lugar llamado el último vacío, mucho más lejos de la frontera de la materia y el tiempo. De hecho, en sus relatos el gran maestro los describe como deidades ciegas, sin voz ni mente, que danzan sin cesar al son de flautas y tambores blasfemos en la corte de su demente soberano, Azathoth. Y como antes os anuncié, fue después de la muerte de Lovecraft que la idea original de estos dioses terminó alterándose a causa de las aportaciones creadas por los autores póstumos. August Derleth, el peor de todos por descontado. Aunque Brian Lumley no se quedó corto tampoco, no os vayáis a creer, puesto que fue él el que más siguió ampliando el corpus de los mitos de Cthulhu hacia el maniqueísmo simplista derleciano. Fue más tarde con el juego de rol La Llamada de Cthulhu que la noción de los dioses exteriores resurgió de nuevo, estableciendo de manera más firme las diferencias. Así, el horror de los dioses exteriores goza de nuevo de la importancia que tuvo originalmente, danzando en su desfondado abismo mientras nos ignoran, al menos por ahora. Tulsa. Imagina una llama verde que no emite calor, sino una frialdad que cala hasta los huesos. Esta es Tulsa, también conocida como la llama verde. Aunque su nombre no aparece reflejado explícitamente en los relatos de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, al igual que ocurre con otra entidad que también veremos en breve, su esencia queda manifiesta en el fantástico relato ambientado en la ciudad de Kingsport, el ceremonial. En el centro del universo, en la corte del caótico Azathoth, Tulsa se presenta como una esfera de fuego verde que baila eternamente, junto a otros dioses exteriores de menor categoría. Cuando es convocada al mundo de los humanos, adopta una forma gaseosa que penetra hasta el núcleo del planeta, emergiendo como un pilar de llama verde desde las profundidades de la Tierra, que una vez manifestada, permanece fija en el lugar de su aparición, irradiando una luz que corrompe y degrada todo a su alrededor. En el ceremonial, Lovecraft describe un antiguo ritual celebrado durante el Yuletide en la ciudad de Kingsport.
Y aunque Tulsa no es nombrada explícitamente, la aparición durante el clímax del relato de una llama verde animada por la presencia de otro morador de la corte de Azathoth, un flautista amorfo, sugiere ineludiblemente su presencia. La influencia de Tulsa es insidiosa, porque su luz verde no solo ilumina, sino que descompone y envejece prematuramente todo lo que toca. Los metales se corroen, los objetos se pudren y los seres vivos muestran signos de descomposición acelerada, porque solo contemplar su fulgor puede llevar a la locura, ya que revela verdades que la mente humana no está preparada para asimilar. Seguiríamos con Trun-Embra, el ángel de la música, un dios exterior incorpóreo nacido del sonido de las flautas infernales que resuenan de nuevo en la corte de Azathoth. Trun-Embra no posee forma física, pues su presencia se manifiesta en un sonido de indescriptible belleza y horror, una melodía tan profunda que puede quebrar cristales y hacer sangrar los oídos de quienes la escuchan. Su esencia misma es el eco de los abismos que resuena en la estructura del universo. Esta deidad puede ser atraída si un músico de talento excepcional toca una melodía de extrema belleza, o también si alguien toca una partitura diseñada específicamente para invocarlo. Sin embargo, así como una determinada música puede invocarlo, también puede servir para repelerlo, y es que existen composiciones con acordes arcanos muy específicos capaces de quebrar su esencia sonora y obligarlo a regresar a su hábitat natural en la corte de Azathoth. Cuando Trun-Embra logra manifestarse, su propósito es capturar a los grandes intérpretes y arrastrarlos a su insondable reino, forzándolos a tocar para Azathoth en la eterna sinfonía del caos. Para cumplir su misión conjura un viento infernal que es una suerte de ráfaga de sonido que envuelve a su víctima y la arrastra a través de un portal dimensional. Y aunque, como os he dicho antes, carece de cuerpo, es posible herirlo con ciertos conjuros, pero cualquier ataque contra él desataría su furia en forma de una explosión sónica tan poderosa que puede quebrar el acero y destruir estructuras. Continuaríamos ahora con Ubo-Sazla. Descrito como una masa amorfa y protoplasmática, Ubo-Sazla descansa en una gruta profunda bajo el monte Bor-Mizadrez. Esta entidad posee una fecundidad monstruosa, generando espontáneamente organismos primordiales que emanan sin cesar de su espantosa apariencia. Además, custodia un conjunto de tablillas de piedra que se cree contienen el conocimiento de los dioses primigenios. Clark Ashton Smith consideró a Ubo-Sazla como la fuente no engendrada que dio origen a toda la vida de nuestro planeta, pero no podemos tomarnos esto al pie de la letra, puesto que muchos otros autores han hipotetizado este mismo hecho pero con otras deidades diferentes. Yo mismo me incluyo en ese conjunto. De hecho, las características de Ubo-Sazla son tan parecidas a las de otro dios exterior conocido como Aboth, que ha llegado a considerarse que se trataría en realidad de la misma entidad. Cualquier cosa que los pseudópodos de Ubo-Sazla toque queda para siempre desprovista de vida, por lo que este dios exterior representaría una visión cíclica de la creación, donde todas las formas de existencia están destinadas a regresar a su origen informe. Y si antes os he dicho que los dioses exteriores habitan fuera de nuestro insignificante mundo, ¿cómo es que Ubo-Sazla es un dios exterior que vive debajo de una montaña de nuestro planeta? Pues amigos míos, aquí tenemos otra de las múltiples inconsistencias del horror cósmico, para bien o para mal. Llegaríamos ahora a Ulitlil, la raíz primordial, una entidad de origen inmemorial que trasciende la concepción común de la vida y la materia, porque no es un dios como los concebidos por las religiones humanas, sino algo mucho más antiguo, una fuerza que se alimenta de todo lo que existe, extendiendo sus raíces a través del espacio y del tiempo. Su existencia es un testimonio de la indiferente voracidad del cosmos, pues consume todo lo que encuentra a su paso y a la vez lo transforma, generando nuevos brotes de su misma naturaleza que perpetúan su esencia. Se dice que Ulitlil puede ser nutrido con cualquier elemento, y según la sustancia que reciba, sus frutos adquirirán propiedades prodigiosas. Por ejemplo, si se le alimenta con la savia de un roble centenario, generaría bellotas que darían lugar a árboles inmunes al fuego, la sequía y la enfermedad, aunque envenenarían toda la tierra que se extienda bajo su sombra. Y si se le regara por otro lado con la sangre de un equino, por decir algo, engendrará un corcel de resistencia y fuerza sin igual, pero carente de toda forma de obediencia o de empatía.
La combinación precisa de ciertos ingredientes puede dar lugar a criaturas imposibles, híbridos de fuerza y resistencia sin parangón, aunque cualquier error en las proporciones puede traer consecuencias desastrosas. Uliethilil no es solo una raíz física, sino un ente de carácter tetradimensional que existe en planos de realidad inaccesibles para la percepción humana. Desde su origen en un vacío primordial, Uliethilil ha extendido sus rizomas a lo largo y ancho del universo, desgarrando el tejido mismo del espacio y el tiempo para beber de sus corrientes. Sus raíces se entrelazan con la historia misma, cruzándose en los límites del inicio y el final de todas las cosas. La magnitud de su presencia es tan vasta que solo percibimos sus manifestaciones más ínfimas como pequeños fragmentos de una entidad inconmensurable. Y en la primera entidad del rango intermedio llegaríamos a Sasukluz. Concebido originalmente por Clark Ashton Smith, resulta una deidad nacida de Azathoth mediante fisión espontánea, la cual es descrita como una masa amorfa y retorcida de gel protoplasmático burbujeante similar a una combinación de Azathoth y Ubo-Sazla, con un apetito que se vuelve imposible de satisfacer. Sasukluz reside en Yugoth, un planeta en los confines del sistema solar, que a menudo ha sido identificado con Plutón. De nuevo, un dios exterior que termina habitando un planeta menor. Inicialmente, Sasukluz compartía su morada con sus dos hijos, Siwolquognitza, la Virgen, y Gisguth. Sin embargo, debido a sus tendencias caníbales y a su hambre insaciable, sus descendientes optaron por abandonar el planeta y buscar refugio en otras partes del universo. Algunas tradiciones, como la recogida en la segunda epístola de Eibon a sus discípulos, nos invitan a pensar que Sasukluz llegó a dividirse en algún momento en dos figuras independientes, una masculina y otra femenina, a las cuales conocemos como Nug y Yeb, mediante las que más tarde serían engendradas diversas progenies, entre las que se hallaría nuestro popular Cthulhu. Esta sería otra muestra más de la naturaleza caótica y mutable de los dioses exteriores, capaces de trascender las limitaciones del género o de la forma. Así, la figura de Sasukluz, con su origen directo de Azathoth, su capacidad para engendrar vida de manera autónoma y su voraz apetito, sin duda representaría una figura de la cosmogonía Lovecraftiana a la que deberíamos evitar adorar. Y alcanzaríamos ahora a Sub-Niggurath, conocida como la cabra negra de los bosques y su millar de retoños, una de las deidades más enigmáticas, temidas y a la vez veneradas de los mitos de Cthulhu. Y a pesar de la importancia, Lovecraft nunca proporcionó una descripción detallada de su apariencia, lo que indudablemente ha contribuido al crecimiento de su atractivo entre los que amamos el horror cósmico. Aclarado lo anterior, generalmente se la representa como una entidad monstruosa en forma de masa vaporosa e informe de tentáculos y bocas que exudan una esencia oscura y viscosa. De su cuerpo brotan constantemente criaturas indescriptibles, algunas de las cuales se separan para vivir por su cuenta, mientras que otras regresan a su progenitora en un ciclo interminable de nacimiento y absorción. A estos seres detestables se les conoce como los retoños oscuros, cuya representación resalta la naturaleza de Sub-Niggurath como deidad de una fertilidad perversa, símbolo de una creación desbordante y caótica. Y es que a la cabra negra se le asocia con cultos que realizan sacrificios atroces y ceremonias en su honor, buscando su favor y protección. De hecho, su culto es uno de los más extendidos de todo el universo Lovecraftiano, abarcando desde civilizaciones antiguas hasta sectas ocultas en los tiempos contemporáneos. Por tanto, si no termináis de encajar el hecho de que podíais formar parte de una de sus ofrendas, os recomiendo evitar sin excepción todo acto que a esta le conciba. Y llegamos ahora hasta Groth, conocido como el Precursor, una entidad cósmica que se manifiesta como un colosal cuerpo celeste de tonalidad rojiza, similar a una luna oxidada, con una superficie marcada por protuberancias y fisuras que al abrirse revelan un inmenso ojo escarlata. Compuesto por hierro fundido, cenizas y gases, Groth deambula por el universo entonando una melodía hipnótica conocida como la música de las esferas,
Y ojo que esta canción tiene la capacidad de despertar a los dioses primigenios que moran en los planetas que se cruzan en su camino. Y es que Groth, como otros tantos, no es más que un heraldo de la corte de Azathoth. Fruto de su colosal gravedad, la proximidad de Groth a cualquier mundo desencadena catástrofes naturales como erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos y tormentas devastadoras, que a menudo culminan en la destrucción total del planeta o la aniquilación de toda forma de vida en él. Debido a su papel como heraldo de la destrucción, Groth ha sido asociado con eventos de extinción masiva en la Tierra, incluyendo la desaparición de los dinosaurios. Además, se le atribuye la responsabilidad indirecta de la devastación del planeta Shagai, al despertar a la entidad conocida como el gusano que roe en la oscuridad, quien consumió el mundo desde su interior. Por lo que, ¿quién en su sano juicio querría rezarle a semejante amenaza? Y llegamos ahora hasta Galak, más conocido a lo largo de los siglos como el dios de la carne, una entidad primordial considerada deidad exterior por descender directamente de Azathoth como una de sus semillas. Sus vestigios latentes se esconden bajo la superficie de la tierra, pues en ella fue sembrada. Es por ello que su existencia resulta una mancha indeleble en la historia oculta de la humanidad. Se dice que Galak no solo es una criatura de carne y hueso, sino el mismo concepto de la carne hecha divinidad. Un ser en perpetuo crecimiento que devora y se regenera en un ciclo sin fin, extendiendo su influencia a través de sus siervos y devotos. Los textos prohibidos hablan de cómo el corazón del mundo, otro de sus nombres, selecciona a sus servidores a través de sueños proféticos. Aquellos que sobreviven a las visiones de horrores innombrables se convierten en sus acólitos. Sin embargo, la devoción al dios gestante exige un precio muy elevado: la oblación de tu propia carne. Es por esto que los iniciados deben arrancarse partes de su propio cuerpo para entregarlas como ofrenda, y será en este sacrificio terrible donde recibirán a cambio los oscuros dones esperados. Se dice que la criatura descansa en un estado larvario, en el núcleo fundido de la tierra, latente y esperando el momento de renacer, y que su resurrección no será un simple retorno, sino una transformación absoluta del mundo tal y como lo conocemos. Cuando el corazón del mundo vuelva a latir con toda su fuerza, no quedará refugio para los infieles. Y aprovechando que hablamos de una de mis deidades, aprovecho la oportunidad para recordaros que el próximo 26 y 27 de abril me encontraréis en Granada, como todos los años, en el multitudinario evento Ficzón, en el stand número 2 del espacio literario, donde podréis adquirir cualquiera de mis novelas, o bien traer las que ya tengáis para que pueda regalaros una dedicatoria. Y aunque es posible que también dé una conferencia sobre el cosmicismo, todavía estoy pendiente de confirmación de esto último. Así que permaneced atentos a mis redes sociales. Me encantaría poder veros de nuevo por allí, o bien conoceros en persona si aún no lo he hecho. Os dejo el enlace para comprar las entradas en la descripción de este mismo vídeo. Corred que se acaba muy rápido. Pero seguimos. Y ahora nos toparíamos con Daoloth, conocido como el que rasga los velos, una deidad exterior que habita en dimensiones más allá de toda lógica, y que su forma es tan compleja y ajena a nuestra percepción que el simple hecho de contemplarlo conduce irremediablemente hacia la locura. Desde nuestra limitada percepción se le ha descrito en ocasiones como una entidad compuesta por hemisferios y estructuras metálicas brillantes de geometría imposible, conectadas por varas de un color gris uniforme que se entrelazan en una masa de la que sobresalen una infinidad de cilindros. Además, si no se le contiene mediante los medios mágicos adecuados, como el pentáculo de los planos, su forma tiende a expandirse indefinidamente, envolviendo y transportando a quienes lo rodean a mundos remotos y extraños, lo que generalmente resulta en la desaparición o la muerte del individuo. A pesar de los riesgos, Daoloth es venerado por astrólogos y sacerdotes en lugares como Yugoth y Tond, quienes buscan en él la capacidad de ver el pasado, el futuro y la verdadera naturaleza de todas las cosas, con la vaga esperanza de desvelar los misterios ocultos del universo, pero sin considerar las terribles consecuencias que ello conlleva. La primera entidad del último rango es Ignaxith, originalmente concebido someramente por Clark Ashton Smith como una masa negra amorfa de la que emanan torrentes de lava. Fue más adelante, tras asumir el escritor Richard L. Tierney el relevo para extender el lore de esta deidad,
cuando quedó transformada en la aberración cósmica que ha trascendido hasta nuestra actualidad. Y es que según Tierney, en los confines del cosmos, más allá del tiempo y la materia, se encuentra la estrella oscura de Soth, cuna de horrores impensables y abominaciones primordiales de la que surgió Ignaxith, el señor de las regiones exteriores, como otra más de las semillas de Azathoth concebida para poblar el universo con su descendencia. Estas entidades concebidas como reflejos amorfos del caos nuclear son energías destructivas con tres únicas funciones: expandirse, replicarse y consumir. Como los políticos, vamos. Es por esto que, al igual que el resto de semillas, Ignaxith se alimenta de la fuerza vital de su entorno, necesitando vastas cantidades de energía para mantener su existencia y su incesante reproducción. Las antiguas leyendas de Hiperbórea mencionan su nombre en los pergaminos de Nom, unos textos oscuros que delinean la genealogía de muchos de los dioses. En ellos, Ignaxith aparece como una figura clave en la expansión de los horrores cósmicos, cuyo deseo de supremacía lo llevó a consolidar un legado en la historia de los mitos. Sin embargo, aunque su influencia perdura a través de su progenie, su existencia se ha mantenido durante eones en el límite del olvido, como una sombra del caos primordial, eco de la voluntad de Azathoth, que se resiste a desaparecer en la inmensidad del vacío. Y tocaría ahora hablar de Igaiga, el devorador de estrellas, una entidad de naturaleza cósmica imperecedera que vaga por la inmensidad del cosmos devorando los cuerpos estelares que sufren el infortunio de cruzarse en su eterno deambular. Se dice que su presencia es una blasfema trinidad, una manifestación de poder inabarcable que se extiende por los conocidos como reinos del silencio, donde ciudades sin ojos y paisajes de muerte conforman el trono de su impío imperio. Su avatar, el rey sobre los 12 tronos, no puede ser entendido por los sentidos humanos, pues aquel que intente concebir su forma solo verá una neblina oscura emanando de una cabeza vacía y sin rostro, mientras su cuerpo, una amalgama de vacíos cósmicos y fuerzas primigenias, se sostiene con regia magnificencia sobre su trono de roca, y su túnica, una cascada infinita de pliegues y sombras que recubren la inmensidad de su ser, se extiende a lo largo de los 12 tronos, donde reposa eternamente en todos y a la vez en cada uno de ellos. Sus fieles le ofrecen tributos y buscan desesperadamente el favor de su sabiduría inhumana, pues los textos más antiguos mencionan que aquel que logre entender su voluntad obtendrá el dominio sobre las leyes del universo. Porque Igaiga es el principio y el fin, la promesa de un destino sellado por el inexorable ciclo de destrucción y renacimiento que él mismo encarna. Sus heraldos de hueso, criaturas híbridas de cánidos y serpientes, protegen a su concubina humana, la reina Eloís, cuyo destino está atado a la voluntad insondable de su señor. Y no haríamos ningún bien a nadie si no incluyéramos en el top 4 a Nyarlathotep, el caos reptante. A diferencia de otros dioses exteriores que se hallan exiliados en los confines del universo, Nyarlathotep es el más activo de todas las deidades conocidas, manifestándose en la Tierra en forma de innumerables apariencias. Su naturaleza es manipuladora y engañosa, prefiriendo extender la locura y la discordia entre seres inferiores o superiores, pues no siente escrúpulo el caos reptante en confundir a las personas, e incluso a otras deidades cósmicas mucho más poderosas que él. De ahí que haya decidido incluirlo en el top 4 de dioses exteriores más amenazadores, a pesar de que no es el más poderoso. A Nyarlathotep se le describe como el mensajero de los dioses exteriores, aunque también parece actuar con cierta autonomía para servir a sus propios propósitos. Desde tiempo antiguo, Nyarlathotep ha intervenido en la historia humana, apareciendo en Egipto bajo la forma del faraón negro Nefren-Ka, un emperador cuya crueldad y adoración al caos reptante llevaron a que su nombre fuera borrado de los registros. Y no obstante, a pesar de los intentos de eliminar su culto, sus seguidores continuaron en la clandestinidad, con rituales en el desierto y la preservación de profecías que detallaban eventos futuros con escalofriante precisión. Nyarlathotep también estuvo involucrado con los Migo, su misteriosa raza de adoradores crustáceos fungoides nativos del planeta Yugoth, y que fueron los constructores del artefacto más poderoso de todos los mitos de Cthulhu, el trapezoedro resplandeciente, un objeto místico que contiene a una de las manifestaciones más temibles de Nyarlathotep, el morador de las tinieblas.
Fijaos que en una de sus influencias más nefastas, Nyarlathotep, bajo la entidad del Dr. Ambrose Dexter, al cual poseyó a través del trapezoedro resplandeciente, manipuló a científicos clave del proyecto Manhattan como Einstein u Oppenheimer para desarrollar la bomba atómica, porque su meta no es otra que empujar a la humanidad hacia su autodestrucción. Y es que a diferencia de otros dioses del panteón Lovecraftiano, Nyarlathotep no solo observa desde la lejanía, sino que disfruta interactuando con los humanos, sembrando locura y desesperación. Y su influencia sigue latente en cultos secretos, esperando el momento para sumir a la humanidad en la oscuridad eterna, por lo que ay de aquel que ose llamarlo a su presencia. Y llegamos ahora al tercer puesto de peligrosidad con Yog-Sothoth, conocido como el todo en uno y el uno en todo, una de las entidades más prominentes de los mitos de Cthulhu creados por nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Yog-Sothoth representa la omnisciencia y la omnipresencia, siendo descrito como una conglomeración de esferas luminosas, una masa amorfa de burbujas iridiscentes en constante creación y destrucción. Además, Yog-Sothoth posee un avatar conocido como Umarat Tawil, el guardián de la última puerta, que se manifiesta en la delgada línea que se extiende entre el mundo real y las tierras del sueño. Como es costumbre en nuestro querido horror cósmico, contemplar la verdadera apariencia de Yog-Sothoth llevaría irremediablemente hacia la locura. Este dios exterior es considerado el guardián y la llave de todas las dimensiones y de todos los tiempos, existiendo simultáneamente en todos los lugares y momentos a la vez, aunque al mismo tiempo está confinado fuera del universo que habitamos. Esta naturaleza le otorga un conocimiento absoluto del pasado, del presente y del futuro. Los adeptos que buscan sus favores pueden obtener conocimientos prohibidos y habilidades que les permitirían viajar entre dimensiones y eras temporales. Sin embargo, tales dones, también como es costumbre, suelen tener un costo inadmisiblemente elevado. Los rituales asociados a su adoración suelen involucrar grimorios tan peligrosos como el Necronomicon y objetos sagrados tan versátiles como la llave de plata, que permiten a los iniciados acceder a dimensiones más allá de la comprensión humana y, si son dignos, entrar a la presencia misma de Yog-Sothoth. A pesar de su confinamiento fuera de nuestro universo, su influencia en nuestra realidad es sumamente palpable, y aquellos que buscan desentrañar los misterios del cosmos a través de él, a menudo se encuentran al borde de la locura al intentar comprender su verdadera naturaleza. Y en penúltimo lugar de esta infame escala de peligrosidad, confrontamos al progenitor de nuestro anterior contendiente, el Magnum Innominandum. Desde los albores del tiempo, cuando el caos primordial se extendía sin forma ni dirección, surgió la niebla innominada directamente del seno de Azathoth, el dios ciego e idiota que roe y gime en el centro del vacío. Junto a su hermano primogénito, el Magnum Tenebrosum, conocido como la Oscuridad, la niebla innominada precede a toda existencia y fue la primera en engendrar por sí misma a los futuros linajes de entidades cósmicas. Las descripciones de su poder varían según la fuente, pero todas coinciden en otorgarle capacidades divinas como la inmortalidad absoluta, la manipulación del continuo espacio-tiempo, el poder de distorsionar la realidad o una omnipresencia incomprensible. Porque el Magnum Innominandum es un ser que existe en los umbrales del todo y de la nada, un eco del caos primordial cuya voluntad puede manifestarse en cualquier rincón del cosmos. Y como ocurre con el resto de dioses exteriores, su propósito es inescrutable, y la mera mención de su existencia es suficiente para hacer temblar la percepción humana de la realidad. Por lo que adorarlo bien sería un ejercicio práctico de autodestrucción. Y ahora sí, mis queridos hermanos, alcanzamos la cima extrema de peligrosidad, que antes que mencionarla seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, dejadlo en los comentarios. Os hablo de la entidad imbatible, una cuya victoria carece de todo tipo de debate precisamente porque con solo despertar la existencia terminaría. El dios al que jamás de los jamases deberíais rezar. Y a pesar de todo hay una raza en el universo que sí le adora. Y además que practican para ello los rituales más abominables de todos los mitos de Cthulhu. Así que este es el momento de traspasar las barreras de la corte para acceder a aquel que yace en el centro del cosmos, el sultán demoníaco Azathoth.